Guarda sobre el que es su propio techo. Buenos días a todas y a todos. Esto es Cuidar un sistema invisible, el podcast de Mujeres Opañel en el marco del programa La huella de los cuidados, el relato de las mujeres. Un proyecto que tiene como objetivo luchar contra la desigualdad estructural que afecta a las mujeres cuidadoras. Programa financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades. Hoy tenemos con nosotras a Maite Martín Palomo, profesora titular de Sociología de la Universidad de Almería, doctora por la Universidad Carlos III de Madrid. Recibió el premio Juan Lind 2015 a la mejor tesis doctoral en Ciencia Política y Sociología. Es miembro del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid y del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid. Además, participa en la red de trabajo Género y Vida Cotidiana. Ha realizado estancias en Berlín, París, México, Buenos Aires, Uruguay y un largo etcétera. Durante más de 2 décadas ha estado vinculada a centros de investigación y universidades en las que ha participado en muchos proyectos con líneas de investigación relacionadas con cuidados, descuidos, tecnologías, vulnerabilidad e interdependencias. Ha participado en más de 30 conferencias como invitada, tiene más de 70 publicaciones, entre libros, artículos, capítulos de libros y otras obras de difusión. Entre sus obras recientes destaca el libro Cuidados, vulnerabilidad e interdependencias, nuevos retos políticos, y nos acaba de traer su último libro que se llama Tecnologías y cuidados. La vida entera. Bueno, buenos días, Maite. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí. Además, os sigo a la Asociación de Mujeres de Opañel y todo el trabajazo que estáis haciendo con cuidados y estoy feliz. Me encanta vuestro podcast con el nombre que tiene y la finalidad. Nada, pues me encanta de conversar contigo. Bueno, para comenzar, lo que queríamos un poco también, sabemos que eres experta en bastantes cosas que tienen que ver con cuidados, pero ir un poco a la raíz de por qué los cuidados son importantes y entender pues que todas las personas somos vulnerables, ¿no? Entonces lo primero que nos gustaría saber es qué entiendes tú por vulnerabilidad. Muchas gracias. Bueno, más que experta, lo que soy es, que inquieta. No quiero dejar de inquietarme por todo lo que significa los cuidados, teorizar los cuidados, investigar los cuidados y pensar en las éticas de los cuidados y en las políticas del cuidado para que tengamos sociedades justas y sostenibles, ¿no? Entonces, más que nada sigo indagando y cuanto más indago me doy cuenta de todo lo que me queda, ¿no? Bueno, respecto a la cuestión de la vulnerabilidad, para mí ha sido central pensar en ella. De hecho, yo siempre que hablo de cuidados en alguna conferencia, normalmente siempre empiezo hablando de la vulnerabilidad. Es decir, necesitamos cuidados porque somos vulnerables. Y obviamente no es fácil definir la vulnerabilidad, podemos entenderla de muchas maneras. Para mí al menos hay 2 formas para entenderla y 2 formas que se entrecruzan. Una es pensar la vulnerabilidad como una vulnerabilidad existencial ontológica que nos habita a todos los seres humanos desde que nacemos hasta que morimos. Obviamente hay momentos de la vida en que vamos a tener muchas más vulnerabilidades, ¿no? Un bebé recién nacido frágil, alguien que ha estado hospitalizado o enfermo o que está con ya una morbilidad muy fuerte en los últimos años de su vida, pues su vulnerabilidad es mucho más extrema, ¿no? Pero es importante pensarnos a todos y a todas como vulnerables en ese sentido. Y luego esta vulnerabilidad se entrecruza con otra vulnerabilidad de carácter social que tiene que ver con una vulnerabilidad estructural, con desigualdades, con violencias, tiene que ver con todo aquello que podemos analizar desde una mirada interseccional, es decir, pensemos en la edad, pensemos en el lugar de origen, pensemos en la etnia, en las diferentes capacidades. Pensemos también en las opciones sexuales e identitarias y sobre todo pensemos en el género, que tiene muchísimo que ver
con la cuestión de la vulnerabilidad. Y bueno, uno de los aspectos que nos parece curioso es, teniendo esto, ¿no?, partiendo de esta idea, ¿por qué crees que los cuidados en la sociedad no tienen ese lugar esencial e importante? ¿Por qué a veces es algo secundario, o incluso en las políticas la perspectiva no está en el centro, ¿no? No tenemos esto en cuenta, e incluso se tiene una mirada de los cuidados como más desde un punto de vista de no son rentables, entonces no se invierte en ellos, como si fueran a veces incluso mágicos, ¿no? Los cuidados aparecen de manera mágica. ¿Por qué crees que sucede eso? Bueno, buena parte de las explicaciones que hemos ido encontrando de por qué los cuidados son tan invisibilizados, tan poco reconocidos y tan poco valorados, tiene que ver con el hecho de que han estado asociados a la feminidad y a todo lo que tiene que ver con las mujeres, ¿no? Y bueno, una sociedad desigual donde las mujeres somos oprimidas, sufrimos violencias, pues todo aquello que hacemos también tiene menos valor, ¿no? Una sociedad jerárquica y desigual. Por otro lado, pues yo creo que se han ido produciendo cambios sociales muy fuertes que tienen que ver con también envejecimiento de la población, con el cambio, digamos, o los cambios que han tenido las mujeres, que hemos tenido las mujeres en relación con el mercado laboral formal, porque trabajar fuera y dentro lo hemos hecho siempre, pero que hay como nuevos requerimientos y las estructuras familiares también han cambiado mucho. Además vivimos en sociedades postmigratorias y donde digamos el mercado manda y el mercado grita necesito esto y la gente va. Entonces el mercado de cuidado también se ha desarrollado como un mercado muy precario, ¿no? O sea que tanto digamos, por los entornos familiares en los que se ha desarrollado, el papel asignado a las mujeres, que los cuidados se han asociado con las mujeres, que los hombres apenas están entrando, muy bien los que entran y además están cambiándolo todo, ¿no? Para ellos y para el mundo, pero es todavía un reto muy grande. Luego, por otro lado, pensemos que son familias en las que la democratización falta por avanzar, ¿no? Aunque por supuesto hay cambios y avances, ¿no? También la cuestión de que vivimos en sociedades de mercado en un momento de un neoliberalismo brutal, que todo lo expolia, que a todo le saca rentabilidad, y bueno, pues el mercado laboral del cuidado es un mercado muy rentable. Lo hemos visto en la pandemia, por ejemplo, con las residencias. Y bueno, yo creo que aunque hay avances tímidos para reconocerlo y para valorar los cuidados, para darle visibilidad, que tiene mucho que ver, por supuesto, con todo el trabajo que se ha hecho del movimiento feminista y de las diferentes teorías feministas que han aportado mucho análisis y mucha profundidad, que han roto mitos sobre la modernidad, por ejemplo, con el tema de que somos autónomos e independientes, mentira que hemos intentado y que estamos intentando de construir precisamente analizando los cuidados para poner sobre la mesa que somos vulnerables e interdependientes. Pero claro, el mercado tiene unas reglas y esas reglas ahora mismo son las que se están imponiendo. Entonces es muy difícil porque aunque se hagan avances en algunas medidas, en algunos campos, un poquito de sensibilización, pero la raíz de la opresión no se cambia. Y bueno, en tanto no se tome conciencia de que para que tengamos sociedades realmente democráticas necesitamos que los cuidados se democraticen también, tanto a la hora de proveerlos como a la hora también de recibirlos, como a la hora también de decidir quién, cómo y dónde hacerlo. Yo creo que sí, el reto y digamos la cuestión está en que tenemos una gran falta de democracia. O sea, una gran tiranía de los mercados, una gran falta de democracia y un peso muy fuerte de las estructuras de desigualdad que hay que ir trabajando y romper en buena medida para que los cuidados tengan otra centralidad y toda esa inversión que se hace política, educativa, realmente vaya calando. Yo estoy optimista en parte porque veo que se están produciendo cambios, ¿no? Pero nos queda muchísimo por hacer. Porque una de las cosas que también nosotros reflexionábamos desde el programa y un poco también mostrábamos, ¿no?, a la sociedad, es que a veces el sistema de cuidados se ve como un parcheo, ¿no?, de a veces la necesidad en sí del cuidado, o se hace un cuidado que no es suficiente. Te pongo un ejemplo un poco más aterrizado. A día de hoy se necesita que haya personas que vayan a los domicilios y hagan unos cuidados determinados, pero se hace de tal manera que muchas veces las personas rechazan ese cuidado porque no están dando respuesta a la necesidad que tienen, que puede ser lavar a la persona,
y en un horario determinado, y está hecho de tal manera que va todo tan rápido, porque ahí entra la parte, de mercado, que incluso las personas que desarrollan esa función, esa profesión, no tienen tiempo. Entonces lo hacen todo deprisa, les quitan tiempo del que de alguna manera está dedicado al cuidado para poder transportarse. Entonces hay como esa sensación, ¿no?, del sistema, el Estado o las instituciones intentan contribuir al cuidado de una parte más institucional, pero de una manera como desde el mercado, y entonces ahí empezamos a chocar, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Qué podríamos hacer, ¿no? ¿O qué propuestas también a nivel de política social se puede hacer para que el sistema de cuidados no sea un parche en sí desde la institución, sino realmente dé respuesta a la necesidad? Bueno, yo doy clase en asignaturas de políticas sociales, ¿no? Y siempre digo que para las políticas sociales hay que seguir la pista al dinero. Entonces, obviamente no es todo, pero una parte muy importante para que ese parcheo funcione un poco mejor, porque no deja de ser un parcheo, hay que reconocerlo. Es muy precario el sistema, hay muy buenas palabras, pero no se acaba de concretar. Es muy precario en términos económicos y muy rígido en su ejecución, ¿no? Entonces, claro, le falta recursos económicos. Realmente, si queremos tener un sistema de atención a las personas en sus necesidades cotidianas que sea potente, hay que tener muchos recursos para ello. Pero aparte, yo creo que hay un problema de concepto, hay un problema de cómo se ha ido formulando. De hecho, precisamente yo creo que en estas casi 2 décadas desde que se aprobó la ley de dependencia, que es como se ha terminado llamando, porque es en lo que se ha convertido en buena medida, de alguna manera nos ha ido dividiendo el mundo en 2 tipos de personas, los dependientes y los autónomos, ¿no? Por eso tan importante es siempre pensar en la vulnerabilidad, pero también pensar que los cuidados surgen como respuesta a una necesidad. Entonces, como respuesta a una necesidad que cambia, que no siempre es la misma, que además esa respuesta nunca va a llegar inmediatamente, siempre va a llegar un poco tarde, porque la necesidad siempre va a estar antes que la respuesta. Y claro, esas necesidades son cambiantes, esas necesidades fluctúan, esas necesidades son situadas, son encarnadas, o sea, en cada cuerpo, en cada vida, se viven de forma diferente. Claro, aquí todo el tema de la interseccionalidad obviamente es importante, y además el cuidado es algo abierto, nunca sabes, ¿no?, cuando hay necesidad de cuidado, dónde te va a llevar la respuesta, a qué te va a ir encadenando, o qué tipo de otras necesidades va a ir generando. Entonces es una cuestión muy abierta, y todos los sistemas de provisión de cuidado institucionalizados pues son muy rígidos. Entonces eso es un tema que las políticas públicas se tienen que plantear claramente, esa flexibilidad. Y sobre todo, otra cuestión que para mí también es cada vez más importante es pensar la responsabilidad. O sea, la responsabilidad es cómo se recibe ese cuidado y cómo esa respuesta que se da, cómo se ha recibido el cuidado, se integra en ese modelo. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto es personas a las que se les ha robado su agencia, a las que se ha convertido en dependientes para poder recibir una ayuda que es una ridiculez, que nunca llega a cubrir todo, como comentas, en condiciones a veces muy precarias, que a lo mejor prefieren el cafetito y al final no les queda otra que solamente el baño, y con suerte que sean amables, porque no tienen tiempo casi ni de tener un intercambio verbal de cómo te ha ido, el ritmo temporal por ejemplo, de las personas mayores o de los niños y las niñas y los niños es muy diferente del ritmo del mercado. Entonces constantemente tienen que prestarse esos cuidados cambiando un ritmo temporal porque no se está escuchando. O sea, los puntos fuertes para mí de una buena respuesta a la necesidad de cuidado están en la atención, una atención muy atenta, valga la redundancia, a qué es lo que está pasando ahí, y luego esa responsabilidad, o sea, cómo se está recibiendo y cómo vamos a ir negociando qué es el buen cuidado. No se puede imponer desde arriba, se tiene que negociar entre los agentes implicados, ¿no? Porque crees que las necesidades están bien observadas. Lo que hablas tú son muy cambiantes, pero a veces tengo la sensación, aparte de que muchas veces ya llega tarde, ¿no? Es una necesidad que a lo mejor era de hace 10 años y ahora ya no, o la persona, pues ya si nos bajamos más al terreno, a veces ya la persona ni siquiera tiene esa necesidad, ya ha pasado el tiempo, pero a veces, ¿no?, como que nos cuestionamos cómo se analiza esa necesidad, y también por qué en ocasiones se entiende que eso lo vamos a hacer mejor que las mujeres, ¿no? Es como las mujeres siempre detectan mucho mejor qué necesidad tienen las personas. Entonces, y luego curiosamente a veces las políticas
no la diseñan mujeres, que esa también es otra de, ¿no?, de las paradojas de este mundo en el que vivimos. Pero sí que, ¿crees que se detectan bien las necesidades o es, como dices tú, ya a toro pasado? O... Pues yo pienso que la estructura tal y como está montada ahora el Sistema Nacional de Atención a la Dependencia es una estructura que, digamos, están las categorías se colocan sobre las personas. Y a partir de ahí se le adjudica una serie de recursos, tarde y mal, precarios siempre, porque llegan tarde y a veces muy tarde, a veces después de 3, 4 años esperando. Y claro, por ejemplo, las personas mayores muchas veces, a veces remontan con un marcapasos, a veces remontan con un cateterismo o con cualquier otra mejora que tienen en una intervención quirúrgica o con una prótesis, por ejemplo. ¿No? Pero estoy pensando, por ejemplo, para poder oír mejor, una operación de cataratas, de repente pueden mejorar sus necesidades y requerir menos. Pero normalmente siempre las necesidades van a ser mayores, ¿no? Y entonces no hay una estructura, ni un nada, ni un dispositivo de atención, ¿no? O sea, paradójicamente vivimos en una era, a mí me interesa mucho toda la cuestión de las tecnologías que están en los cuidados, en una era en la que los algoritmos nos buscan para encontrarnos la zapatilla deportiva a medida del color que nos gusta y tal, que te viene a buscar rápidamente, nada más que entras en internet o en el teléfono móvil, porque has hecho una búsqueda que te interesaba comprarte zapatillas. De repente en las políticas públicas no se pueden utilizar esos algoritmos tan sofisticados. Obviamente tendrían que estar diseñados por personas que tengan cierta sensibilidad y que se pongan un poco en esa vía, ¿no?, de pensar esas necesidades que tienen las personas a la hora de definir esos algoritmos. Pero ¿por qué no se puede hacer, digamos, sistemas más flexibles y más adaptados, ¿no? Que no lo es todo. Lo que tiene que haber es muchísimos más recursos, ¿no? Porque una buena atención es como la educación funciona bien cuando tiene buenas ratios y a partir de ahí hablamos, ¿no? Entonces aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, ¿en qué condiciones? Yo me recuerdo Paloma Moré en su tesis cuando hablaba que en una residencia de Madrid, desde que entraba por la puerta de la habitación de la persona mayor hasta que terminaba duchada, levantaba la persona, le sacaba de la cama, le llevaba a la ducha, 12 minutos, creo que era ¿Qué tipo de calidad, qué tipo de negociación, cómo vas a estar atenta, qué dispositivo de atención vas a tener y cómo vas a estar respondiendo a esa necesidad que tiene la persona, ¿no? De no me toques así, no me gustan los guantes, no sé, no hay posibilidad de hacerlo con esa precariedad, que es la palabra que tienen. Es un mercado muy precario. Y luego también estamos hablando de la ley de dependencia, pero el sistema de cuidados, desde nuestra perspectiva, no es solo eso. O sea, estamos hablando, ¿no?, lo que dices tú, que nos categorizan entre dependientes y autónomos. Y esa parte que se hace de cuidados diarios, que hemos recibido desde que hemos nacido, eso directamente, o sea, ni entra en la ecuación. Que es como también sorprendente, ¿no?, que se den por hecho y que eso alguien lo va a hacer. Y no se valoren directamente, ¿no? Como también un poco la teoría esta del hombre champiñón. O sea, aparece una persona en un puesto de trabajo y ha llegado ahí mágicamente. Entonces, esa parte también, dentro de cuando hablamos de políticas sociales o cuando hablamos del sistema de cuidados, no sabemos dónde está. O sea, se sobreentiende que alguien lo está haciendo, que curiosamente somos las mujeres, ¿no? Pero ni siquiera se ve que eso también tiene un coste y también contribuye a la producción económica del Estado, ¿no?, por ejemplo, del país, esa parte. Entonces, no sé, sí que a veces el planteamiento es eso, directamente no lo vamos a tener en cuenta o se va a seguir de alguna manera dejando en manos de solo un sector de la población, porque el otro, bueno, o como dices tú, es verdad que se van dando pasos, ¿no?, pero no lo suficiente para que esto esté equilibrado. Claro, yo creo que se están haciendo algunas pequeñas apuestas, por ejemplo el plan corresponsables. Yo el año pasado tuve ocasión de organizar un laboratorio, un encuentro en Montevideo, en la oficina que tiene la agencia de cooperación allí, que quiere ser como un centro para digamos, trabajar toda la cuestión de los cuidados, la sensibilización, etcétera, pues para preparar, digamos, ideas y propuestas pues para lo que va a ser el semestre de la presidencia española de la Unión Europea. Y bueno, uno de los 5 temas que se trabajaron para llevar esas propuestas fue el tema de los cuidados, la economía de los cuidados.
Claro, el problema es lo que comentábamos antes, es que no se puede hacer una lectura de los cuidados solamente desde la economía. Es cierto que la economía es que no se sostendría nada. Decía Marimol, que a mí me encanta, es que la vida no se mantiene sola. La vida es una tarea para que necesitamos cuidados. Entonces, obviamente, es que si no hay cuidados no hay vida. No hay vida, no hay lazo social, no hay nada. Entonces, no es solo la economía. Entonces, hacer solamente una lectura economicista del cuidado me parece muy triste y muy pobre, porque hablamos de mucho más. Hablamos de una forma de entender el mundo que no es extractivista, que es respetuosa con el entorno, una forma de entender el mundo en el que la ética tiene una centralidad, ¿no? Y que hay que generar esas condiciones para que las personas podamos definir de qué manera queremos vivir de la mejor manera posible. Y esa manera de vivir la mejor manera posible es dándole esa centralidad o dándole ese protagonismo a los cuidados. ¿Por qué se invisibiliza? Por lo que comentábamos antes, por la naturalización, porque se supone que las mujeres lo teníamos en nuestro ADN. Entonces, una gran mentira, porque obviamente sabemos que hemos sido cuidados, pero además es que sabemos que a veces no tenemos ni la capacitación ni los conocimientos para hacer un montón de cuidados, sin ir más lejos, la maternidad. O sea, yo cuando tuve a mi hija, siempre lo cuento, tengo a mi hija en brazos, digo, pero ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué se hace? ¿Dónde estaba todo eso que decían, ¿no? de que salía solo, lo innato, ¿dónde está lo innato? Nada, o sea, es un pánico tremendo, porque dices, yo no tengo, o sea, no, y es una criatura. Y toda la humanidad ha ido criando, por eso somos tantos millones en este planeta, pero se da tan por natural, tan que no se valora, ¿no? Entonces ahí está también el reto de irlo poniendo en valor, ¿no? Todo ese trabajo de cuidado, y todo ese trabajo de cuidado que no se teoriza como cuidado, porque una de las cuestiones que, por ejemplo, yo he trabajado mucho en mis primeras publicaciones fue que lo llamaba domesticar el trabajo, ¿no? Era como el concepto de trabajo era tan pobre y tan reducido para poder describir lo que los cuidados son, que se quedaba muy corto, que solamente describía lo que Joan Tronto define como una de sus fases, ¿no? Lo que es la práctica de prestar el cuidado, pero toda la parte de atención, esa que decimos de estar atentos para ver la necesidad y cómo se concreta, toda esa parte de, bueno, a ver cómo hacemos para dar respuesta, cómo organizamos la respuesta. Pero a veces hay gente que no está pudiendo cuidar directamente, prestar directamente esos cuidados, pero está organizándolo. Pensemos, por ejemplo, mujeres migrantes que tienen sus familias. Pensemos, por ejemplo, una hija o un hijo que vive en otra ciudad y que está organizando los cuidados de la madre. O sea, hay también muchísimo cuidado que se hace a distancia y también a través de todos estos dispositivos, ¿no?, que tenemos, como internet, WhatsApp y tal. Entonces, realmente el cuidado se está, o sea, que tiene mucho más de lo que está en la práctica misma del cuidado material, ¿no?, que es lo que se suele utilizar como cuidado. Y luego además esa otra cuarta fase que os comentaba, que tiene que ver con esa responsabilidad, o sea, cómo la persona está recibiendo y cómo en ese diálogo abierto, quien está prestando cuidado está también diciendo, pues esto sí, esto no, hoy prefiero dar un paseo, hoy prefiero echarme una siesta y que luego nos tomemos un café y charlemos un ratito, ¿no? Esa iteración y esa capacidad de ir redefiniendo cómo el cuidado es. Entonces, cuando hablamos de trabajo de cuidado, nos quedamos solamente en una parte. Entonces, siempre es precaria, y es muy precaria cualquier, digamos, conceptualización del trabajo de cuidado, porque deja fuera todo eso, que también supone mucha energía, mucha implicación, mucha carga mental, y mucho desgaste emocional también. Sí, yo creo que el papel que tienen las personas cuidadoras como es uno de nuestros objetivos en el proyecto, ¿no? Como darle esa visibilidad y todo lo que tú estás planteando, ¿no? No es solo lo material, no es solo el día, o sea, lo práctico, ¿no?, de te lavo, sino toda la parte organizativa, toda la parte emocional. También cuidar es sostener. Y esa parte de sostener a alguien en el cuidado no lo podemos a veces, ¿no?, transmitir para que la gente lo entienda. O sea, que tú vengas a lo mejor del trabajo y te esté escuchando una cosa que te ha pasado, eso es cuidar. Y eso no aparece en ningún lado como un cuidado, ¿no? Es como algo, bueno, por algo que está, ¿no? Entonces sí que hay una parte que nosotros nos planteamos, cómo poder hacer que lo que estamos hablando, todo lo que significa cuidados, se pueda mostrar y la gente entienda la importancia que tiene, y
cómo eso se ponga de alguna manera, bueno, pues como que se vea la importancia y de alguna manera se reivindique, ¿no? O sea, que muchas veces hasta que no nos pasa que la situación llega a una situación, pues eso, ¿no? Me toca cuidar porque a lo mejor mi madre está envejeciendo, entonces me toca cuidar. Hasta que no llego a ese punto, no me doy cuenta, no reflexiono de todo lo que ha pasado a lo largo de mi vida y todo el cuidado que yo he recibido o el que he dado, pero no me he parado a pensar. Entonces, eso es un poco lo que nosotras queremos romper. ¿Se te ocurre alguna manera muy práctica, muy... Mira, esto funciona muy bien, esto es la manera de hacerla? Porque, claro, nosotros hemos, bueno, como has visto en el programa, ¿no? Hemos hecho pequeñas pinceladas de poder mostrar todo eso y también que hubiera un reconocimiento, ¿no? Que también queríamos que eso estuviera plasmado en el programa. Pero también queremos ver cómo ponernos como manos a la obra, ¿no? Entonces, ¿se te ocurre alguna manera? Pues es pensar en cosas que funcionan. Por ejemplo, nosotros que hemos estudiado mucho toda la cuestión del servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo, y lo hemos comparado, ¿no? El trabajo de auxiliar de cuidados en las residencias de mayores y, por ejemplo, en hospitales. Entonces hay una jerarquía clarísima según la institución, ¿no? Y obviamente el hogar es donde es más precarizado. Entonces hay todo un trabajo de visibilizar, de dar valor, de reconocer económicamente en los complementos. Yo siempre digo, ¿por qué el cuerpo de bomberos tiene unos complementos tan brutales de riesgo y, por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio no? Cuando sabemos que todas las mujeres que han trabajado en el servicio de ayuda a domicilio tienen muchísimas lesiones, porque no tienen ayudas técnicas, porque hacen trabajos a veces que habría que hacer movilizaciones entre dos personas y porque, bueno, pues trabajamos a veces con cuerpos inertes que cuesta muchísimo esfuerzo físico y hay muchas lesiones que tienen físicas, por ejemplo, ¿no? Ese es un riesgo, es un riesgo de tendinitis, etcétera, etcétera. Entonces esos riesgos, por ejemplo, deberían negociarse como parte de los complementos salariales. O sea, creo que hay muchas pequeñas cosas que se pueden hacer. Si nos metemos en la lógica de la sociedad de mercado, ese trabajo debería ser un trabajo con muchísimo más reconocimiento económico, más reconocimiento de momentos de descanso y de reparación, porque también las cuidadoras tienen que cuidarse y sostenerse a sí mismas y a veces cuidan a costa de sí mismas en casa, en las familias y también de forma remunerada, porque se implica para sacar adelante y sostener esas vidas a veces con 1 hora y media, 3 horas 3 días a la semana, cuando los requerimientos de cuidado son mucho mayores, cuando la gente está muy sola y cómo están pendientes y todo eso se lo están echando a costa de su propio derecho a la desconexión, su propio descanso y, bueno, por no hablar de las maravillas, de los polvos flu estos por los que se le transportan de la chimenea de una casa a otra, porque trabajan de 9 a 10 y media en una casa y a las 10 y media tienen que estar en otra. Y al final se pasan la vida teniendo que negociar, haciendo favores, pidiendo favores para poder adaptarse. Entonces son tensiones absolutamente innecesarias que se introducen, que con unas buenas transiciones de tiempos permitirían que tuvieran un trabajo de más calidad y que también pudieran regenerarse, porque esto no es de una a otra y tiro porque me tocan, eso es juego de la oca. Estamos trabajando con personas con sus requerimientos, esa atención. Yo cuando hago una entrevista pues estoy muy atenta y después de 1 hora y media estoy exhausta. Entonces esa atención también gasta mucha energía. Por ejemplo, otra de las cosas, digo por pequeñas pinceladas, sí, porque yo no tengo tampoco, digamos, aquí la varita mágica, pero por ejemplo, en los colegios o en los institutos, en educación para la ciudadanía, todas estas asignaturas, se debería trabajar mucho más toda la cuestión de los cuidados. No están muy preocupados de que aprendan finanzas y tal. Bueno, aprende lo básico. La mayor parte de nuestros jóvenes y adolescentes no tienen ni idea ni siquiera de cómo cuidar de sí mismos, de sí mismas, ¿no? Entonces, a veces porque los padres y las madres ni siquiera se han podido ocupar de enseñarles, porque también requiere mucho tiempo. Y a veces entonces a veces resulta más fácil mal cuidar, en el sentido de descuidas el aprendizaje para que tenga la respuesta. Muchas veces se descuida el respeto a la persona mayor para que acabe bañada y limpia, pero a lo mejor la forma de tocarla, la forma de tratarla no se puede cuidar porque no hay un tiempo. Entonces, en esas tensiones cuidado-descuido, si tuviéramos un diálogo que empezara desde pequeños, un aprendizaje, pues no es fácil. Muchas veces estamos trabajando o estamos haciendo arreglos que son muy precarios, pero gracias a esos arreglos la vida está manteniéndose, se sostiene. Entonces, bueno, pues hay que ver la manera de que estemos toda la sociedad implicados en cómo vamos haciendo todo eso, ¿no? Entonces
creo que la socialización secundaria, todo lo que es colegios e institutos, debería tener un trabajo de centralidad enorme, ¿no? La cuestión del cuidado. Una de las ideas que también teníamos muy en mente es cómo conseguir que el trabajo de cuidados, tanto el que se hace dentro de las casas como el que se hace profesionalizado fuera, estuviera asociada a la palabra prestigio. Parece una tontería, porque prestigio puede sonar así muy rimbombante, pero sí que veíamos, no está asociado a algo, ¿no? Como yo pienso en una persona que es bombera y digo, bueno, qué increíble, hacen cosas maravillosas, tal. Pienso en una persona que está cuidando, y una de las ideas también que no quería dejar yo de la responsabilidad crucial, o sea, las personas que cuidan tienen que tener unos conocimientos que van vinculados a que alguien esté vivo. O sea, que parece a mí me parece a veces muy loco, ¿no? Como lo que decías, tienes que aprender a que un bebé esté vivo, a que una persona mayor tenga una medicación específica y tengas que saber que tiene una persona enferma, o el cuidado en sí implica como tener muchísimos conocimientos, y no existe esa idea, ¿no? De que además de ellas, a su vez, esa responsabilidad crucial la está poniendo en riesgo. Porque si nosotras, es verdad que en nuestra entidad hemos acompañado a muchas mujeres que obviamente ese trabajo a nivel emocional está constantemente, saben qué responsabilidad tienen con respecto a cuidar a otra. Y a todas las personas que hemos cuidado también lo sabemos, es crucial. Entonces, qué curioso que algo que hace que alguien esté vivo, una persona esté viva, la sociedad no diga, madre mía, qué pedazo de trabajo, yo qué sé, por lo menos esa parte, ¿no? Del reconocimiento. No sé si tú crees que sí que existe o no existe, o bueno, o cada vez más, o hasta que no te toca no lo valoras, no sé cómo hacer, ¿no? Que eso sea un trabajo que todo el mundo lo admire, ¿no? Claro, yo creo un poco por la línea de lo que comentaba antes, aquella primera teorización que yo hacía con el trabajo, utilizar el concepto de trabajo, y bueno, tener en cuenta esos otros elementos que van más allá de lo material. Esos elementos para mí que eran importantes, esas dimensiones, era la cuestión emocional y la cuestión moral, es decir, todo el tema de la responsabilidad. Entonces, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del cuerpo de bomberos, que era el que tenía más complementos, cuando yo hice un estudio sobre los diferentes trabajos que hay en el Ayuntamiento de Sevilla de una perspectiva de género, ¿no? Era el perfil profesional que tenía más complementos, ¿no? Y bueno, pues está asociado al heroísmo, a tal. Y sin embargo, sus condiciones laborales sí corren grandes riesgos, pero luego pues tenía muchos descansos, o sea, era un sistema. Y creo que sigue siendo un sistema muy cuidado, porque obviamente el trabajo que hacen es peligroso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí deberíamos empezar a atender, ¿no? O sea, atender a reconocer como esos plus de riesgo, o esos pluses de riesgo, pues todo lo que significa esa implicación emocional, todo lo que significa a nivel de desgaste, todo lo que significa esa responsabilización, que no se corta, como vemos. O sea, yo de hecho he visto trabajadoras de servicio de domicilio que se la han jugado porque no podían tener los teléfonos de los hijos, por ejemplo, se la han jugado y han llamado a los hijos en un momento de necesidad, tal, porque estaban buscando el bienestar de la persona, se han jugado a perder su empleo, por ejemplo. Es decir, que también cuidar vulnerabiliza mucho en muchos sentidos. Entonces todo esto, por ejemplo, sería una manera de reconocerlo. Otra forma de reconocerlo, pensamos, que es que están cuidando de las personas que más queremos, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres. Entonces están haciendo que sigan vivos y que sigan bien, y que sigan lo más felices posible, que sigan con bienestar. Entonces yo creo que también es en algo en lo que se ha de insistir muchísimo, ¿no? También tiene mucho que ver, como en el caso de las personas mayores, como también en el momento que salen del mercado laboral pierden valor, ¿no? Porque hay una sociedad productivista, o también le pasa, ¿no?, a buena parte de las personas con discapacidad, que también, ¿no?, esa idea de que los cuerpos tienen que ser productivos todo el tiempo, pues también hace flaco favor a ese reconocimiento y a ese prestigio, ¿no? Pero como todo, el prestigio estaría en reconocer todos esos elementos de riesgo, todo lo que significa de responsabilidad, el valor que aporta a la sociedad, pues en sus negociaciones, por ejemplo,
laborales, ¿no? Yo siempre pienso que si el trabajo de cuidados tuviera unas mejores condiciones laborales, estarían muchos hombres ahí. Por ejemplo, desempleados mayores de 45 años, ¿no? Estarían muchos ahí y seguro que tendrían mucha demanda, ¿no? De hecho, cuando he entrevistado en el sector de ayuda a domicilio, servicio de ayuda a domicilio, todos los hombres que se formaban eran los que se empleaban primero, y no solo eso, sino que eran los que primero prosperaban en el sentido de tener puestos un poquito más de coordinación y de gestión. Es decir, que bueno, que hay una demanda que también estaría muy bien que entraran ahí. Entonces, bueno, yo creo que la cuestión del prestigio tenemos que ir cambiando muchas cosas. La propia conceptualización del cuidado, o sea, desvincularlo de lo económico. No es económico, es mucho más, una manera también de entender el mundo, de hacer el mundo mejor, más vivible. Porque esa hipertiranía del mercado y de los beneficios y del extractivismo y del expolio lo que ha hecho es llevarnos a un mundo que cada vez es más invivible. Entonces tenemos que probar un mundo más cuidado, donde se cuide desde la precariedad, porque siempre va a ser imperfecto, porque las necesidades van a cambiar y no siempre vamos a tener la respuesta, y porque hay que ir negociando con quien tiene necesidades, y siempre va a ser un poco arreglo, más o menos precario, nos vamos a ir adaptando, vamos a ir ensayando, pero hay que tener recursos de tiempo, materiales, también de recursos tecnológicos que faciliten todo eso, ¿no? ¿Y qué papel tiene hoy por hoy en la actualidad las instituciones y el Estado en todo lo que estamos hablando? ¿Qué crees que tiene que hacer, que tiene que emprender? Para mí las políticas de cuidados deberían concretarse a nivel local, y yo creo que hay que desfamiliarizar al máximo, es decir, las comunidades, las ciudades que cuidan pueden tener un protagonismo que va más allá de hacer como está ocurriendo ahora, que hay muchos modelos que están muy interesantes, pero que al final son formas de organización de lo local más territoriales, pero muy desde arriba, ¿no? Muy desde arriba. Entonces la idea también es como introducir también metodologías más participativas en la medida de lo posible, para que también los vecinos, las vecinas se incorporen a esos procesos, ¿no? Que cuesta muchísimo que lo hagan, pero porque yo creo que también muchas veces se han sentido instrumentalizados, porque muchas veces las propuestas que han hecho no han ido a ningún lado. Entonces, bueno, yo creo que también esa es una cuestión muy importante. Hay que descentralizar, trabajar mucho más en la línea de generar cuidados comunitarios, los vecinos, las calles. Yo digo, como en los pueblos los niños nos hemos criado, yo me he criado en un pueblo de Gredos, nos criábamos en la calle, estábamos solos porque había una vigilancia pasiva de todo el vecindario, ¿no? Entonces podías irte por ahí a corretear, tal, y por la noche salir, tal, y no había problema de como ahora, ¿no? Que nos da pánico que un chaval o una chavala salga a la calle. Y bueno, pues había como mucha más vigilancia de las personas que vivían solas, había un barrio, un entorno más allá de lo que es la vivienda, más allá de lo que es la comunidad de vecinos cerrada con llave porque compartimos una piscina, quienes tienen más privilegios, sino esas calles donde hay una interacción, como plantea el urbanismo feminista, ¿no? O sea, sí, un poco con esta idea. A veces una de las preguntas que te queríamos hacer, ¿qué pasa cuando lo local, que es lo que dices tú, no tiene del todo interés en que esto se dé? Eso es como que tenga interés una adolescente por hacer una cama y recoger su habitación. Yeah. Hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajarlo. Entre otras cosas, que se generen espacios donde puedan también compartir, ¿no? Yo creo que las instituciones públicas, me preguntabas antes, pues tienen un papel muy importante, por ejemplo, en los planes de ordenación urbana, que se renuevan cada 5 años, generar espacios para que la vida común sea más agradable. Por ejemplo, mira, ahora he estado ayer en el Congreso GIGAP, estábamos en la Corrala, que es una antigua corrala que la Autónoma, pues hay un museo, y la Autónoma lo tiene como un centro, pues para donde realiza diferentes actividades, ¿no? Y yo decía, qué maravilloso espacio de encuentro, ¿no? Pero es para la universidad, para los académicos, es un museo. No sé, yo sin embargo me he dado unas cuantas vueltas por la Latina y por la Pies, lo veo muy degradado, muy sucio, muy abandonado, ¿no? Muy sucio, muy abandonado, muy degradado. Aparte los alquileres son carísimos, ¿no? Y luego pues dices, este espacio tan cuidado, tan bonito, bueno, ¿por qué los vecinos no tienen espacios? ¿Por qué no se generan esos espacios
Yo cuando vivía en Lavapiés, me acuerdo que íbamos a esto, es una plaza con las criaturas, y entre todos y entre todas vigilábamos a las criaturas, los juguetes se compartían, y era un espacio de relax también, ¿no?, en el cuidado. Era como recuperar un poco la calle. Y bueno, pues eso costó la vida misma, tener ese espacio para que lo cedieran, ¿no? Entonces, no hay una previsión de espacios e infraestructuras que cuiden, infraestructuras accesibles para todas las personas, para las que tienen problemas de visión, para las que tienen problemas de movilidad, para las que tienen problemas cognitivos, que tengan orientaciones claras, ¿no? O sea, no te puedes mover en una ciudad donde todos son terrazas y donde no puedes, casi tienes que sortear quién puede moverse por ahí, la gente joven que va a tomar cañas, ¿no? Entonces, no podemos convertir las ciudades en el país de las cañas y el autocuidado, ¿no? Ya. ¿Tienes algún ejemplo que nos puedas decir, mira, esta ciudad o este municipio, o que como por tu... Se han intentado hacer ahí un libro muy bonito, es que no me acuerdo cómo se titula ahora, pero por ejemplo el Panal de Nalda, hay como diferentes experiencias que han intentado hacer, bueno, con todo lo que, aunque se ha impulsado desde arriba, el tema de las manzanas de los cuidados, del proyecto RAR en Barcelona, que también en Bogotá lo están haciendo. Yo creo que se intentan hacer pequeñas iniciativas así, ¿no? A nivel privado, pues la escalera, ¿cómo era? El proyecto de la escalera. Sí, también era pues para que los vecinos compartieran dentro de una comunidad. Lo puso en marcha Rosa Díaz. Hay muchos ejemplos que podríamos buscar, no vienen ahora todos, tendría pensado, pero si juntáramos esas diferentes iniciativas y fueran más participativas, yo creo que poco a poco, lo que sí es muy importante es que la planificación urbana también esté. Es decir, las infraestructuras cuidan o descuidan, favorecen, facilitan el cuidado o no. Entonces también la iluminación, por ejemplo, da seguridad y te cuida o te da inseguridad. Entonces yo creo que son ejemplos de pequeñas cosas que se pueden ir haciendo, y sobre todo tiene que ser que también se escuche a las poblaciones, ¿no?, que es lo que necesitan. Vale, queríamos un poco también, bueno, hemos ido haciendo un poco la contribución de cosas que has ido relatando a lo largo de todo tu conocimiento, pero sí que queríamos aterrizar un poco en que nos contaras la parte más que tiene que ver con las investigaciones que tú has hecho a lo largo de tu carrera. Porque, bueno, la primera pregunta es, ¿por qué el tema de cuidados? Pues yo empecé trabajando sobre prisiones, ¿no? Mujeres en prisión. Primero madres en prisión con sus hijos, mujeres que están en prisión, mujeres no nacionales en prisión. Pero bueno, llegó un momento que me resultaba muy duro, yo sentía que ya había hecho un trabajo importante de visibilización, y bueno, pues se cruzó en mi camino pues un programa de doctorado en la Complutense en género, que empezó en el año 96, a raíz del cual pues hicimos un grupo de discusión, de discutir, de leer textos que nos llamábamos Feminismos y Cambio Social, porque estábamos en el departamento de Cambio Social de la Facultad de Política y Sociología de la Complutense, y veíamos que el cambio social el departamento iba por un lado, nosotros por otro. Entonces empezamos, se portaron muy bien porque nos prestaron un espacio, un seminario donde nos reuníamos una vez al mes o algo así. Esto hablo del año 98. Y empezamos con este seminario y empezamos a trabajar mucho toda la cuestión del trabajo, las mujeres, la vida cotidiana. Empezamos a leer, yo que sé, a Judith Butler, empezamos a trabajar tanto teoría feminista como cuestiones que nos preocupaban de la vida cotidiana. Y entonces, claro, obviamente surgió todo el tema de los cuidados ahí. Y ya empezamos a trabajar, a leer. Incluso yo creo que para las jornadas feministas de Córdoba en el año 93 presentamos un pequeño texto que era este pequeño borrador de la domesticación del trabajo, donde hablábamos un poco también de esa cuestión del trabajo, los cuidados, cómo denominar a los cuidados trabajo. Y luego pues conseguí una beca en el Instituto de Investigaciones, en el CSIC, en el Instituto de Economía y Geografía, y empecé a trabajar ahí en unos proyectos que tenían que ver con familias, cuidados, y terminé decantándome por la cuestión de los cuidados. Y al principio empecé desde la sociología de las familias, de la sociología del trabajo, pero realmente no encontraba, digamos, el marco analítico, que para mí es muy importante, porque yo creo que tenemos que hacer mucho trabajo conceptual, ¿no?, como comentaba antes. Y bueno, pues al final terminé acercándome a la filosofía política, a la filosofía moral, a la psicología social,
Y bueno, pues a partir de encontrar los trabajos de Patricia Paperman y de otras autoras francesas con las que me he vinculado mucho, de hecho este verano he estado haciendo una estancia de 3 meses con ellas, con Aurelio también y he trabajado mucho con Patricia, pues empezamos a trabajar mucho más toda la cuestión de la ética y la política del cuidado desde una perspectiva feminista y también intentando también como sociologizarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha abierto un campo para mí muy importante y ahora mismo, después de más de 2 décadas trabajando sobre cuidados, pues mis líneas de investigación se han ido como decantando hacia todo el tema de la propia teoría de cuidado, hablar del pues, cuidado, vulnerabilidad, todo esto. Y tengo como ahora mismo 3 líneas abiertas, una que tiene que ver con las tecnologías, y cuando hablo de tecnologías hablo de los objetos que nos cuidan, no hace falta que nos vayamos a la inteligencia artificial, que también está ahí. También tengo una línea de trabajo, pues porque participé en algunos proyectos con Margarita Barañano que tenían que ver con Mures, por ejemplo, con el tema de la ciudad, los arraigos, cómo el cuidado también forma parte de esos arraigos y por qué, por ejemplo, un barrio como Lavapiés, que está tan sucio, tan degradado, tan cara la vivienda, que no tiene espacios verdes, que es un espacio que mucha gente quiere vivir precisamente por esos arraigos, por esas redes, por esas formas comunitarias que emergen y que facilitan, que hacen que la vida sea mucho más fácil y más amable, ¿no? Esa es una línea también que tengo de trabajo, más pequeña, pero me parece muy importante porque yo creo que la comunidad es uno de los caminos que hay que explorar, ¿no? Y el protagonismo desde abajo, ¿no? Con metodologías participativas. Y luego tengo otra línea más pequeñita que también empecé a trabajar a partir de un proyecto con Gabriel Gatti sobre desaparición social, que es toda la cuestión de los descuidos y las tensiones que hay entre descuidos y cuidados, ¿no? También para salir un poco de lo que yo he entendido que durante los últimos tiempos estaba ocurriendo con los cuidados, que había una cierta cristalización, institucionalización, gracias al éxito que había tenido académico y político, pero que también nos impedía de alguna manera estar como más inquietas, que no quedarnos como, no sé, avanzar un poco más, porque el cuidado, como para mí, el sentido que tiene la teoría sobre cuidado es para que sea una teoría crítica que permita impulsar el cambio social. Y esta, para mí, se estaba sedimentando demasiado. Entonces yo cada vez que escuchaba sostenibilidad de la vida ya me salía salpullido, ¿no? Porque era como un mantra. Creo que no nos podemos quedar ahí. Ha sido un avance magnífico. Yo creo que estamos en un lugar muy bueno porque estamos haciendo muchas cosas, estamos haciendo cosas a muchos pequeños niveles y mucha gente a la vez, lo cual lo vamos a ir viendo a lo largo de los años, pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que seguir rescatando toda esta cuestión crítica que el cuidado tiene, ¿no? Nos tiene que seguir inquietando. Y por ahí, por lo de no quedarnos, pues por lo que estoy en esta línea de trabajo, y la verdad que estoy muy contenta. La línea de no cuidados, de hecho, es un poco una línea que lidero un poco más, y tengo un equipo de gente así en Almería, también en Argentina, Uruguay, Sevilla, que estamos trabajando de forma interdisciplinar, como no podría ser de otra manera, con gente de filosofía, de psicología social, de sociología, y eso es importante, trabajo social, para poder, viendo las diferentes capas, ¿no? Un poco en relación a ¿qué tiene de bueno el que puedas comparar con otros países? O sea, lo que hablaba, ¿no? Como que tú has vivido de alguna manera las francesas, pero también entiendo que el intercambio con Latinoamérica también ha sido muy importante, incluso dentro de España, las distintas regiones. ¿Eso para ti qué ha significado o qué crees tú que ha aportado a tus investigaciones o a tu carrera profesional? Claro, yo creo que me ha aportado todo, o sea, porque me ha permitido tener interlocutores e interlocutoras que me han dado mucha riqueza. Como para mí es un desafío de colonizar el pensamiento y de colonizar la investigación, pues también conocer las experiencias que hay, por ejemplo, en Argentina o en Uruguay, que también he trabajado con México, ¿no? Cómo se está trabajando y cómo se entienden los cuidados. Por ejemplo, para mí es maravilloso todo el trabajo que hay, que quizá no se le ha dado tanto valor en los modelos de cuidado, porque todavía se sigue pensando en los modelos de Spik Andersen, que ya son súper criticados, y en los diferentes modelos de bienestar, por ejemplo, y las políticas sociales que derivan de cada uno de esos modelos. Y sin embargo, en América Latina tiene una experiencia que viene de los pueblos originarios, de cómo se entiende lo común, de cómo se entiende la relación también, y esa visión del cuidado que es más que humana, ¿no? Que integra el entorno, que integra los ríos, que integra los animales, que integra ese respeto al tiempo que se ha perdido, ¿no? Porque digamos que el tiempo del cuidado
choca con el tiempo del mercado constantemente. Entonces hay todo ese trabajo que se está haciendo y que yo creo que tenemos que conocer más y recuperar, ¿no? Y para mí, pues por ejemplo, eso también me permite decir, bueno, es que no podemos pedir todo al Estado y a las políticas públicas, es que hay que trabajar a otros niveles y hay que recuperar todo eso. Porque las sociedades hipermodernizadas como la nuestra, pues están perdiendo esas calles, ¿no? Uh-huh. Están perdiendo los cuerpos, ¿no? Están perdiendo ese contacto y bueno, pues también buscar formas de recuperar todo eso, ¿no? A través de pequeñas iniciativas. A veces un huerto urbano o un espacio así donde estás trabajando con la tierra, tal, es un espacio de cuidados, un espacio de interacción, de crear comunidad, de reensamblar lo social, ¿no? Que yo creo que tenemos que hacer ese trabajo porque, digamos, el neoliberalismo salvaje y las redes sociales nos están dejando sin entornos materiales en los que compartir, más allá de nuestros hogares y de nuestro móvil, que también es material, pero que no, nos están dejando creo que es importante, aunque están jugando un papel también muy importante para articular redes, ¿no? Uh-huh. O sea que, bueno, por ahí yo creo que podemos seguir explorando y para mí ha sido muy importante y sigue siendo muy importante mantener estos intercambios, ¿no? Te voy a hacer ya una última pregunta, que es como nuestro dilema del proyecto, a ver si nos puedes ayudar. Cuando planteamos este proyecto había una parte de reconocer el trabajo de las mujeres, pero por otro lado también no queríamos quedarnos en eso, queríamos que también fuera un proyecto estratégico, es decir, queremos dar valor a las mujeres cuidadoras, pero a su vez queremos que haya un cambio del sistema de cuidados donde habrá, ¿no? Como que lo comunitario empiece a tener mucho valor, el papel del hombre como cuidador también el Estado entre a cuidar, no parcheando, sino desde una manera más estructural, como, bueno, que hubiera realmente un cambio, ¿no? Entonces, muchas veces nos encontramos que es una contradicción, porque claro, queremos que las mujeres tengan ese lugar, pero no seguir contribuyendo a que sea la mujer la que siga siendo la cuidadora principal Entonces, no sé, ¿nos das algún consejo? También por reorientar, por seguir caminando en este proyecto que para nosotros es muy importante que también sea estratégico. O sea, queremos echar para atrás, reconocer, pero que el camino hacia adelante, ¿no? Sea diferente también por eso, por entender que tiene que ser más justo, ¿no? Claro, yo creo que hay como, más que consejos, puedo pensar en algunas experiencias que me parece que son en sentido elocuentes, ¿no? Yo recuerdo un grupo de discusión que hicimos en Jaén en el año 2003 que bueno, pues había un señor que decía que él era agente de la bolsa, ¿no? Porque iba con la bolsa a hacer los recados y tal. Y en este grupo de discusión, que era de abuelos, era increíble porque hablaba con una pasión, con un cariño, con una ternura de sus nietos y nietas, y por ejemplo con un dolor profundo de no haber vivido eso con sus hijos y hijas. Entonces también que ir haciendo consciente, y eran hombres mayores, ¿no? Uh-huh. Que ya se habían jubilado y que de repente pues, era un drama, ¿no? Descubrir que se habían perdido todo eso, ¿no? Porque había, digamos, un sistema, una ideología, unos modelos de organización social que les dejaban fuera de esos procesos, ¿no? Y decían que ahí no tenían nada que hacer. Y cuando se dan cuenta que tienen que hacer y que además tiene partes que son maravillosas, pues les daba mucha pena haberse perdido, ¿no? Es un ejemplo de que, claro, hay que saber transmitir esto, ¿no? Que los cuidados es que nos hacen, no sé, es que como nos hacen tan conscientes de las interdependencias en las que todos estamos y de los entramados que nos sostienen, pues yo creo que es una forma también diferente de estar en el mundo, ¿no? Y de darle centralidad o equilibrar un poco más todo, ¿no? Entonces yo creo que eso por parte de los hombres es algo que hay que trabajar y por supuesto las políticas son muy importantes. Y luego, por ejemplo, hay un proyecto que yo estoy trabajando en una de mis estancias, en varias estancias, con James Clavell en Berlín, que él trabajaba en un proyecto que tuvo el gobierno alemán, incluso llevó luego a Austria y a Luxemburgo, que se llamaba Mena Inquitas, hombres en las escuelas infantiles, ¿no? Y además era un programa de formación para los hombres
que entraran a ser pues educadores en las escuelas infantiles, pues porque claro, si había hombres en las escuelas infantiles, pues también había esos referentes del cuidado y la educación desde muy pequeños, ¿no? Entonces, bueno, pues encontrábamos cosas que eran increíbles, ¿no? Como que, por ejemplo, decían, es que cambia la forma de transmitir la relación con el espacio, los niños y las niñas cambian, porque, por ejemplo, los hombres educadores les dejaban a los niños y las niñas que subieran más alto en el árbol, que exploraran más el espacio público, ¿no? Con todo el tema del fantasma del abuso y todo eso, eran mucho más respetuosos con los cuerpos de las criaturas, ¿no? Eran menos besucones y menos tocones, por ejemplo, pedían mucho permiso y desde luego se abstenían de tocar, ¿no? Entonces, transmitían otra relación con el cuerpo y con el respeto de su cuerpo a los niños y las niñas, ¿no? Eso les previene para el abuso, por ejemplo, una forma de cuidarles también, porque hay muchos niños y niñas que están siendo abusados, ¿no? Y es un drama. O, por ejemplo, otra cuestión que era muy interesante de este proyecto es que las personas que estaban formándose eran hombres desempleados mayores de 45 años, que son inempleables prácticamente, un reto para los programas de empleo. Entonces, claro, eso funcionaba y los hombres apuntaban, sí, se apuntaban, porque claro, les estaban pagando por las prácticas que hacían casi desde el minuto 1, durante los 2 años que duraba el programa de formación, les estaban pagando el salario. Claro que se apuntaban. Entonces, por eso digo que buena parte de ese cambio se puede impulsar incorporando a los hombres en las diferentes dimensiones a los cuidados y desde las diferentes estrategias, pero hace falta muchísimos recursos para que eso funcione. Pero poder hacerse, se puede hacer. Se tiene que querer hacer. No basta con hacer declaraciones políticas maravillosas. Hay que meter muchos recursos. Hay que meter muchos recursos y hacer partícipes a los agentes sociales de cómo esos recursos se reparten, cómo se organizan y qué estrategias. No, si no, yo creo que estamos repitiendo lo que ha pasado con el sistema de la dependencia, que al final ha generado algo, pero un algo que es un problema para mucha gente, sobre todo para la gente que necesita cuidados y para la gente que está dentro del sistema. Sí, no llega a la raíz, ¿no? No llega realmente a cubrir la necesidad, que es un poco lo que se intenta con ese sistema. Vale, pues no sé si quieres decirnos algo más o... Pues bueno, insistir en que es muy importante que si queremos vivir en sociedades realmente democráticas, que el cuidado sea un eje central de esa democracia y que el cuidado sea un asunto de todo el mundo. Entonces yo creo que sí, que desde esa perspectiva tendrá glamour y tendrá mucho más prestigio todo lo que tenga que ver con el cuidado. Entonces creo que es el desafío más importante, ¿no?, que tenemos hoy, el meter el cuidado ahí en el corazón, ¿no? Sí. En el corazón de la vida política y descentralizar un poco el mercado. Muy bien, pues nada, te queríamos dar las gracias por participar y la verdad que ha sido muy interesante todo lo que nos has ido contando y nada, pues muchísimas gracias, Maite. Pues muchísimas gracias a vosotras, a ti, Ana, y a vosotros por invitarme, y un placer. Gracias. Guarda sobre el que es su propio techo. Todos los justifican desde los hechos.